¿Qué tal? Buenos días, amigos de los miércoles. Pues en esta sesión extraordinaria, debido a los cambios que se han venido suscitando, como comentaba el licenciado Campo, pues fue muy repentino. En Diario Oficial se publicó el día jueves primero para entrar el mismo día. ¿Sí? Es muy importante que estemos actualizados y que estemos preparados para todos estos cambios que se van avecinando. Ocampo pues ha hecho una buena labor con estos cursos llamados Amigos de los Miércoles, en el cual se les van diciendo los cambios, y el día 2 de septiembre se les anticipaba que había por ahí circulando ya un anteproyecto sin que este tuviera efectos legales, ¿no? El curso del 2 de septiembre, que era acuerdo de las NOM, se abordaba este tema. Y ahorita pues ya no nos queda más que afrontar estos cambios. Si de repente pues nos quejamos un poquito del gobierno, nos desahogamos, pero hay que seguir adelante y más que preocuparnos, pues tenemos que ocuparnos. Y de eso va a tratar el tema al día de hoy. ¿Cómo podemos eximir lo que se puede eximir y cómo debemos cumplir lo que se tenga que cumplir? Vamos a iniciar con una breve reseña que les hice del curso del 2 de septiembre, enfocándolo exclusivamente a normas de información comercial, que es el tema que nos atañe ahora. Voy a hacer compartir pantalla. Ahí se ve bien mi presentación, producción. Se ve bien. Sí, Perfecto. ok. Ok, entonces iniciamos. Este es un condensado, bastante condensado, de un curso que se dio amplio de las NOMS. Vamos a ver, efectivamente, primero lo que necesitamos saber es que este nuevo cambio afecta únicamente a las normas de información comercial. Porque en pláticas que tuvimos durante la semana, alguien me preguntaba, oye, ¿qué va a pasar con los certificados que tengo ya? A ver, esto no es de certificados. Para eso necesitamos hacer una pequeña recapitulación y observar lo siguiente. Existen dos tipos de normas en México. Las NOM, que son normas oficiales mexicanas, las cuales su nombre lo dice, al ser oficiales, son de cumplimiento obligatorio. Estas NOM se dividen a su vez en dos tipos: las normas técnicas o de seguridad y las normas de información comercial. Estas últimas que acabo de mencionar son el objetivo de este cambio. Por lo tanto, hay que distinguirlas de sus hermanitas, las de técnicas o de información comercial. Por otra parte, existen las NMX, que son de cumplimiento voluntario. Sin embargo, cuando estas NOM son llamadas dentro de las acotaciones o dentro del texto de una norma oficial mexicana, se convierten obligatorias. Y ahorita vamos a ver algún ejemplo dentro de la NOM 004. Bien, conociendo que hay dos tipos, ahora necesitamos distinguir cada una de ellas. ¿Ok? Esta distinción se hace en forma a su cumplimiento. La forma de cumplimiento es la que nos va indicando qué tipo de norma es. Por ejemplo, si la norma se cumple solamente con un etiquetado, entonces es una norma de información comercial, cuya finalidad es dar al consumidor información importante para su compra. Un ejemplo de esto es la norma 141 de los cosméticos y, por ejemplo, los champú. Entonces, cuando uno va a comprar un champú y ve una botella muy parecida a la otra y dice, ¿cuál será la diferencia? Leemos el nombre del producto y uno dice champú y el otro dice acondicionador. Entonces, ahí nos está ayudando a tomar una correcta elección en la compra. También vemos una botella delgadita y alta y otra botella chaparrita y gordita. A simple vista, la verdad es que es difícil saber cuál contiene más y por el precio cuál sería nuestra mejor compra. Entonces, hay un apartado dentro de la norma que dice que debemos de poner
la cantidad. Y esa cantidad tiene que estar en el sistema de medidas internacional, mejor conocido como métrico decimal, de manera que nos venga uno en onzas y otro nos venga en mililitros, porque va a ser más difícil la comparación. Básicamente de eso se trata las normas de información comercial. Ok, estamos ante la presencia de una norma de información comercial y aquí les puse un ejemplito de una caja desdoblada con sus códigos de barras y con toda la información que lleva, ¿no? No se ve, pero es ilustrativo nada más. Mientras que si la NOM se cumple al obtener un certificado de cumplimiento previo y previo a pasar las pruebas de laboratorio, estamos ante una norma de seguridad o una norma técnica. En este caso, lo que vamos a obtener después de las pruebas de laboratorio, si es correcto el funcionamiento, pues es un certificado de cumplimiento con NOM, que muchas veces en el día a día le dicen certificado ANSE o certificado NICE, porque son las dos compañías más grandes que se dedican a este tipo de certificación. Pero además de ellas, ha de haber cuando menos unas 30 más que se dedican exactamente a lo mismo, pero decimos ANSE o NICE, como decir Chocomil en lugar de chocolate, Kleenex en lugar de pañuelos desechables. Es un nombre ya que se ha vuelto genérico. En este caso, aquí donde estoy poniendo la palomita, estas son las normas que nos van a ocupar el día de hoy. Normas de información comercial que se cumplen con un etiquetado. Bueno, también en el curso del 2 de septiembre les mencionaba un esquema para entender el acuerdo de las NOM. En este caso se los estoy reduciendo únicamente a las normas de información comercial. ¿Cómo se divide esto? Bueno, en el acuerdo de las NOM hay diversos numerales que antes se le llamaba artículos. Este numeral, cada uno tiene su propia función. Constantemente vamos a estar leyendo por ahí las mercancías que se listan en el numeral 3. ¿Qué quiere decir esto? En el primer columna dice identificar las fracciones arancelarias. Si yo quiero buscar una fracción arancelaria para saber si está en el acuerdo de los NOM o no, en el artículo en que lo debo de buscar es en el 3, porque ese es el objetivo de este tipo de artículos, identificar fracciones arancelarias. Pero hay otros artículos o numerales que se dedican a explicar cómo se debe de cumplir una NOM. Para el caso del artículo 3, se cumple conforme al numeral 6. Ahí nos dicen las opciones de cumplimiento. Y en el numeral 10 nos dicen las excepciones al cumplimiento, ¿no? Hay por ahí ahorita un pánico generalizado y dicen, oye, entonces ya sí o sí hay que etiquetar todas, absolutamente todas las mercancías. La respuesta es no. No hay que etiquetar todas las mercancías. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Bueno, ese es un punto que vamos a tomar en unos segundos para explicarle cuáles son las que van a ir aplicando y cuáles son las que podemos exceptuar todavía. Bueno, aquí quise ponerles este ejemplito de aquí abajo, porque en el curso anterior dijeron, oye, este esquema se ve muy bien, se entiende muy bien, pero no se alcanza a ver en el diario oficial exactamente cómo se ve. Entonces quiero que observen aquí en el diario oficial, en el numeral 3, aquí está, se refiere a este 3, ¿ok? Ese numeral 3 se divide en varias fracciones. Las fracciones vienen aquí, fracción 1, y después de muchas fracciones arancelarias viene la fracción 2 y la fracción 3, y cada una de ellas se refiere a una norma. En este caso, la fracción 1 se refiere exclusivamente a la NOM 004. Y aquí vienen a continuación todas las fracciones que están afectando a la NOM 004. Son muchísimas, son muchas hojas, al menos unas 20 hojas, y luego cambia al numeral 2, en donde ya viene la norma 020, numeral 3, viene la norma 050, y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, una vez explicado esto, vámonos a cuáles son las excepciones
que todavía están vigentes. Bueno, les voy a leer muy brevemente todas las excepciones que tienen, pero hay unas cuantas que sí nos sirven todavía para poder exceptuar, pero de manera profesional en el ámbito aduanero, no en el ámbito personal, como ese es el caso de la fracción primera del numeral 10, que como vimos en el ejemplo anterior, déjenme regresarme un poquito. El numeral 10 es este, nos va a hablar de las excepciones. Primera excepción, las mercancías que conformen los equipajes del pasajero en viajes internacionales. Pues esto no nos sirve realmente para comercio exterior. Las mercancías que integren los menajes de casa, es decir, cuando alguien se muda de una ciudad a otra, de un país a otro, mejor dicho, y se puede llevar sus bienes personales. Tampoco nos sirve para efectos de aduaneros. Las muestras y muestrarios y demás productos que no se consideran mercancía. Esto sí es necesario que lo conozcan porque ustedes pueden traer algunas muestras como las que se aprecian ahí en la ilustración, donde traen muestras textiles y de entrada pueden preocuparse y decir, ahora hay que etiquetar todo hasta las muestras. No, las muestras no se etiquetan. ¿Dónde lo dice? Numeral 10, fracción tercera. Siguen las mercancías que importen los habitantes de la población fronteriza. También no es para efectos aduanales. Esto es para que ellos puedan ir a comprar sus víveres o sus cosas, sus enseres que necesiten. Pero como no estamos en la región fronteriza, ni eso es para mercancías que se importen de manera regular, pues no nos sirve. Concluyendo de esta lámina, la única opción son las muestras y muestrarios que ustedes sepan que no se etiquetan. Avanzamos con la fracción quinta, las mercancías importadas por embajadas. Como no somos embajadas, nos seguimos. Las mercancías importadas por organismos autorizados por la Secretaría de Educación Pública, perdón, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para recibir donativos como Cruz Roja, Teletón. Pero como nosotros no somos institución de beneficencia, pues nos las saltamos. Aquí viene, en esta fracción consiste el cambio que hicieron en Diario Oficial. Esto es precisamente lo que están modificando. ¿Qué era? La fracción séptima, que ya está derogada, y la leemos muy brevemente porque ya es historia, ya no tiene caso dedicarle tiempo. Las mercancías que se importen para ser usadas directamente por la persona física que las importe para su uso directo y que no destinarán posteriormente a su comercialización como parte de su actividad empresarial. Y en este curso, perdón que sea tan reiterativo, del 2 de septiembre, aquí esto que está en azul, ahí lo decía. Solo se permiten las normas de información comercial hasta ahora. Hay una propuesta de eliminar esa excepción, la cual el 1 de noviembre se da y toda esta fracción queda eliminada. Por lo tanto, olvídense de la fracción séptima para personas físicas y ya pasó a mejor vida este artículo. Continuamos con la octava, que esta es la que más ocupamos porque la otra es para física. El uso es prácticamente igual, pero uno es para personas físicas y este es para personas morales. Brevemente, ¿qué nos decía? Pues nos daba 4 opciones de excepción. Por ejemplo, prestación de servicios profesionales, llevar a cabo procesos productivos que las transformaran en un bien diferente, enajenación entre empresas en forma especializada y por último, el reempaque o reacondicionamiento final en envases que finalmente ya cumplieran con las NOM. ¿Sí? Todas estas 4 opciones solo aplicaban hasta el 30 de septiembre para normas de información comercial y con la entrada en vigor del 1 de octubre, pues queda derogada toda esta fracción. Entonces, todo lo que en su pedimento ustedes vean que tenían una clave de identificador EN, que es no cumplo con la NOM, fracción 8, pues son las que están ya derogadas. ¿Ok? Vamos a ver, ya esta ya murió. Esta sigue vigente, me han preguntado mucho por esta.
esta excepción de menos de $1,000 sigue vigente. Aplica a las mercancías que se importen, incluso, fíjense, dice incluso si te transportan por una empresa de mensajería. Hay gente que se confunde que esto de $1,000 aplica solamente para mensajería, y no, es al revés. Incluye también a las de mensajería, pero aplica para todas. La condición es que no sean objeto de comercialización directa u objeto de venta por catálogo. Otra condición es cuyo valor en conjunto del embarque no exceda los $1,000 de Estados Unidos de América. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes traen un embarque grande y traen una piececita que requiere de un etiquetado y vale menos de $1,000, dicen, bueno, pues vale menos de 1,000, vale $300, vamos a pasarlo. Ah, no, pero lo trajiste con un embarque en conjunto. Y entonces el valor en conjunto ya supera los $1,000 y ya no eres candidato para utilizar esta opción. ¿Okay? Entonces es muy importante que recuerden que tiene que venir el embarque en conjunto, no superar los $1,000. Son embarques muy pequeños y que no pueden ustedes comercializar. Bien, hay otra condición, que el importador no presente más de 2 pedimentos que amparen mercancías de clase similar en términos de 7 días. Entonces, no es algo que puedan utilizar ustedes día a día porque tendrían máximo 1 por semana. Por lo tanto, tendrían un máximo de 52 operaciones. Pero como un recurso puede servir. Ahora, todas esas fracciones que vienen en la parte de abajo no son aplicables para este supuesto. Vamos a la fracción décima. Son 17 en total las excepciones. En la décima hay ciertos regímenes aduaneros que están exentos del cumplimiento de NOM. El primero son las temporales, incluyendo las mercancías al amparo del IMEX. Es decir, si ustedes normalmente importan mercancía temporal, no se preocupen que esto no les va a aplicar. Y si son IMEX, con mucho menos razón. Pero las mercancías que las empresas IMEX lleguen a importar de forma definitiva, sí tienen que cumplir con la NOM. Es decir, la excepción se basa en el régimen de la mercancía que estamos importando, más no de la empresa. La empresa puede ser IMEX, pero si nosotros estamos importando algo en temporal, entonces tenemos que cumplir con lo que establecido en el régimen temporal. Bien, también tenemos depósito fiscal, pero no vayan a echar las campanas al viento. No es el depósito fiscal normalito, el clave A4, no. Son estos 3 tipos de depósito fiscal. Primero, el depósito fiscal para locales destinados a exposiciones internacionales. No sé, por ejemplo, si es la Feria del Calzado de Guanajuato, feria internacional. Me la estoy inventando, pero supongamos que es una feria internacional. Ustedes pueden traer zapatos italianos sin ningún tipo de etiqueta, ni marcado, porque la norma 020 ya pide un marcado estarcido, indeleble. Lo pueden traer para efectos de esta feria. No lo pueden vender. La segunda es para duty free en el régimen de depósito fiscal. Eso es únicamente para las tiendas que vemos que venden duty free dentro de los aeropuertos. Y por último, el depósito fiscal, siempre que no se comercialice en territorio nacional y sean para someterse a procesos de ensamble por empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de transportes. En pocas palabras, este régimen de depósito fiscal solamente lo puede usar Nissan, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Volvo, Kia, etc. Ni siquiera lo pueden usar las empresas que le proveen a estas empresas que mencioné. Tienen que ser empresas de industria automotriz terminal, las famosas armadoras. La siguiente habla de manufactureros de vehículos de autotransporte, es decir, quienes producen camiones, trailers, etc. ¿Okay? La siguiente sería importación definitiva, tratándose de importaciones con un programa PROSEC, y las mercancías se destinen a la producción de los bienes del artículo 4
de dicho ordenamiento. Aquí sí hay una diferencia con el punto de arriba, que es IMEX. Aquí sí es un poquito más amplio, porque no limita únicamente a las empresas, a las importaciones que lo están haciendo bajo IMEX, perdóname, que están haciendo la importación bajo PROSEC, sino que la condición es que el bien que van a importar se va a incorporar a un bien autorizado por el PROSEC. Les voy a poner un ejemplo. Hay un sector de muebles. Ese sector de muebles, supongamos que una empresa está autorizada para importar y tiene autorizadas pues las tablas de arriba de la mesa, las patas y los tornillos, vamos a suponer, ¿no? Pero resulta que esas mesas también abajo de las patas llevan un taponcito de plástico para que pues no se maltraten las patitas de la mesa, ¿no? Supongamos que esas patitas, que esas basecitas de plástico no están autorizadas por el PROSEC y requieren de una norma oficial mexicana. Bajo este supuesto, sí podemos importarlas sin cumplir con la NOM porque están destinadas a fabricar un artículo que sí está autorizado, que son las mesas, perdón. Ahora bien, si aprovechándonos del PROSEC quisiéramos traer unas lámparas de LED que no se van a incorporar a unas mesas porque las que yo conozco no llevan lámparas, las mesas que yo conozco no llevan lámparas, no se puede importar bajo ese supuesto. Tendrían que cumplir las lámparas con su etiquetado porque no están diseñadas para elaborar el bien autorizado por el PROSEC. Continuamos con el siguiente régimen aduanero, que sería tránsito. No se preocupen, el tránsito hay dos tipos. El que va, por ejemplo, de una aduana fronteriza o marítima o aérea hacia una aduana interior, como lo es Pantaco. Entonces, si yo importo algo por Veracruz y va a Pantaco, no requiere ni nunca ha requerido, pero cuando lo saques de Pantaco, ahí sí va a requerir. El miércoles pasado hubo unas confusiones aquí sobre esto porque alguien dijo, es que tengo una mercancía en tránsito. Y yo le dije, pues ni te preocupes, en tránsito no te aplica. Pero el licenciado Campo tuvo más suspicacia y le dijo, a ver, aclárame, ¿te refieres al régimen de tránsito o que vienen transitando las mercancías? Ah, no, que vienen transitando. Ah, no, sí, preocúpate porque tránsito es un régimen aduanero. Entonces hay que procurar no utilizar la palabra tránsito en cuestiones aduaneras, porque cuando dices tránsito, pues obviamente nos estamos enfocando al régimen de tránsito, que hay dos tipos, les decía. El interno, que ya se los expliqué, por ejemplo, entra un barco por Veracruz, descarga una mercancía y esa mercancía se traslada a la aduana de Pantaco. Ese es un tránsito interno. La finalidad es que demos el despacho de la mercancía en Pantaco o aduana de México, como correctamente se llama, aquí por el Metro Camarones. En ese caso, en el tránsito no te debes de preocupar, pero cuando vas a hacer el despacho en Pantaco, ahí tienes que cumplir como si estuvieras llegando a Veracruz. Entonces no es una opción el decir, pues lo mando por tránsito para evitar la norma. No, pues mientras transite no va a requerir, pero al quererlo despachar ya requiere. El segundo tránsito es el internacional. Por ejemplo, hay unas camionetitas que entran en tránsito por Nuevo Laredo y salen por Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esas mercancías tampoco requieren de etiquetado. Seguimos con este otro régimen aduanero que es elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado. Pues nunca se importan, se quedan siempre en recinto fiscalizado, no se etiquetan. Y por último, el sexto régimen aduanero, que es recinto fiscalizado estratégico. Las NOM no le aplican a este régimen fiscalizado estratégico, que consiste en que algún parque industrial, alguna nave industrial o alguna zona específica se autoriza con el SAT para que ahí se depositen las mercancías con el fin de posteriormente destinarlas a algún régimen diferente
y en algunos casos también está permitida la modificación o transformación de esa mercancía. Bien, pasamos a la fracción 11, que es cuando se importan en cantidad no mayor a 3 muestras o en su caso al número de muestras determinados por la NOM correspondiente, siempre y cuando se importen con el objeto de someter dichas muestras a pruebas de laboratorio necesarias para obtener la certificación o la dictaminación del cumplimiento de NOMS. Aquí por el texto habla de normas de seguridad, pero lo mencioné porque también dice o de información comercial según sea el caso. Quiere decir que si ustedes traen un producto muy sofisticado, muy complicado, que requiere una NOM muy compleja como la 051, pueden importarlas con este supuesto sin cumplir con la NOM únicamente las muestras necesarias para dar cumplimiento dentro del territorio nacional. En este caso, es importante que observen el texto de aquí, que ahorita por razones de tiempo no vamos a ver, pero brevemente lo que dice es que acudo a una unidad de verificación, le pido la carta para que esas 3 muestras, o en su caso, las muestras que la propia unidad de verificación me autorice, con el objeto de que las evalúen y me dictaminen cómo debe ser el etiquetado. Bien, pasamos al 12, que está derogado desde 2018, y la 13, que brevemente les digo, habla de que las mercancías que regresen al país habiendo sido exportadas no requieren de la NOM, pero luego en una parte de aquí dice, siempre y cuando a la hora de que hayan salido hayan cumplido con la NOM. Entonces la verdad es que no es una opción. La fracción 14 habla de los productos a granel. Únicamente tratándose de las normas 050, que es productos en general, y norma 051, que es la de alimentos. Anteriormente mencionaba también la 15, la quitaron hace poco. La quitaron, fue en la última modificación, la eliminaron. Ya los juguetes ya no se pueden considerar como granel. Pero fíjense que representa un muy buena opción. Les pido que pongan mucha atención a esta fracción, porque por aquí puede haber muchas salvedades, pero hay que tomarlo con la reserva del caso. Para determinar qué es un producto a granel, la propia norma lo establece, en este caso norma 050 o norma 051. Un producto a granel se ve más o menos así. Si ustedes traen unas cajas en donde traen 1000 tornillos, 2000 tornillos, hasta 500 tornillos, obvio no vamos a etiquetar una por una. Y si el envase en el que viene se ve que no está destinado para colocarse directamente en punto de venta, se puede considerar granel. Nada más aquí sí les pido mucha, pues, cordura, ¿verdad? Porque no vaya a ser que traigan cajitas de, no sé, de 10 tornillos o de 20 tornillos en un blister que ya se pueda vender y el empaque se vea que está acondicionado a su venta individual, porque no se los van a tomar como granel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que varias empresas van a poder optar. De hecho, ya hicimos una por Veracruz con éxito, porque venían una tornillería así impresionante en cajas y no hubo ningún problema. Pero eso no quiere decir que vamos a tratar de abusar de este beneficio. Hay que ser muy cautelosos. El único requisito es que vengan cantidades grandes y que no esté acondicionado para su venta al por menor, o al menos que no lo parezca, porque sabemos que ustedes no venden al por menor, la generalidad lo ocupa para sus procesos productivos o reparaciones. Entonces aquí les dejo esta muy buena opción. La siguiente se derogó, ni la voy a mencionar porque hablaba de mercancías que se iban destinadas a un programa fronterizo. Si ustedes estaban en ese programa, pues podían importar las mercancías sin cumplir con las normas de información comercial, pero ya la derogaron también, entonces pues ya no tiene caso verla, ¿no? Y las últimas dos, que es la mercancía eléctrica y electrónica que sean operadas por tensiones inferiores a 24 volts.
se exime del cumplimiento de la norma 019, anteriormente decía la 01, pero estas dos son de seguridad, o sea que para este tema no es relevante. Y nos vamos a la última, que habla de prototipos importadas por empresas certificadas por el SAT. Muy raro usarlo, por lo tanto no tiene caso abundar. La mayoría de ustedes no son certificados por el SAT y no importan prototipos. Con eso terminamos las 10 opciones de no cumplir las excepciones. Entonces, como ven,